ejercicios. Y la parte de los ejercicios siempre yo la encuentro más entretenida porque ahí ustedes pueden preguntar, pueden sugerir, es mucho más libre que como una cátedra. Entonces, así les pido, por favor, que tengan en cuenta, si tienen dudas, consultas, me hablen o me escriban por el chat. Ahora, eso sí, no se preocupen, esa cosa aquí me quedó todavía de la clase anterior, pero tengo que abrir primero el chat. Ahora ya lo tengo abierto. Bien, entonces busquemos el archivo que corresponde a ustedes, que es... no. Acá está. ¡Ping! Ya lo tengo preparado, ya lo tengo descargado. Lo único es que eso. Ya. Entonces, vamos a hacer ahora ejercicios de, bueno, ya de lógica. Ustedes han visto las primeras clases de lógica, ¿cierto? Vimos solo el comienzo. Solo el comienzo. Ya, entonces, por lo menos lo que es la parte de poder decidir aquí el problema 1, ¿cuáles son proposiciones? Sí, Eso como sí. que en esa parte. Y eso sí. Y después... Llegamos hasta la proposición atómica y los conectivos, creo. Ah, ya. Y tablas de verdad no todavía, ¿cierto? No, eso No. no. Ya, muy bien. Bien, entonces acá ya podemos igual trabajar con esa guía para practicar esa parte un poco, ¿ya? Entonces acá, bueno, en total aquí los ejercicios son como bien simples. Si miramos el problema 1,1, si b es un número negativo, entonces menos b es menor que 0. Es una preposición, pero Es una falsa. proposición. Exactamente, es una proposición, pero falsa. Muy bien. Aquí, bueno, pero de hecho el tema es que aquí eso en sí se descompone en dos proposiciones. Uno es acá la parte de que B es negativo. Eso es como una afirmación, ¿ya? Entonces, y aquí tenemos otra afirmación, ¿ya? O sea, acá ya tenemos una... Entonces, ¿cómo era eso? Del atómica y la otra era la compuesta, ¿o cómo era? Separadas son atómica y cuando los juntaba era compuesta, entonces esa sería una compuesta la primera. Sí, pero igual, digamos, es un cierto tipo de afirmación, claro que es falso, sí, también, pero además está compuesta de dos partes, por decirlo así, y Sí. esas dos partes están unidas por el sí, la primera parte, entonces, Ujú. ¿ya? Y eso del sí, bla, 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 entonces, eso ya es un conectivo lógico. Ahora, más simple va a ser aquí para responder la segunda pregunta. La raíz cuadrada de 5 elevado a 3 es un número irracional. Es una proposición, sí, atómica. Simple. Exactamente. O sea, ese asunto aquí es solamente una afirmación. ¿Y qué pasa con el x cuadrado más 3x? No es No es. proposición, ¿Cómo no es? porque no está proponiendo nada.
No hay ni un sí, no hay ni un entonces. No está diciendo que eso es algo, simplemente un x elevado a 2 más 3x. Sí, pero en sí es una, o sea, no es una proposición como tal, sino que, pero es una afirmación, o sea, es una, es un objeto matemático, ¿ya? Después eso lo puedo ligar con ciertos conectivos y puedo poner una igualdad o desigualdad y eso. Claro, o sea, si yo le igualara algo o le diera una propiedad, lo estaría haciendo una proposición. Bueno, eso sí, ya. Bueno, entonces, entre dos números racionales diferentes existen infinitos números racionales. ¿Qué pasa con eso? Es una proposición ¿Es una proposición que además de es esta, atómica o es ya conectada, por decirlo así? la está conectando porque está tomando una primera parte y luego está uniéndola con otra con el existen, está implicando que hay algo ahí. La reunión. Exactamente. Entonces, eso sí es una proposición. Ahora, otra pregunta aparte, ¿es verdadera o es falsa? Verdadera. ¿Qué piensa el resto? Sí, estoy de acuerdo. ¿Mm? Verdadera porque hay infinitos números, pueden haber infinitos decimales entre medio, van a tener un valor finito, pero la cantidad de números puede ser infinita. Claro. Sí, muy bien. Ahora, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cómo podemos escribir esta afirmación, esta de acá, ahora con los simbolitos? Que se supone que esa parte la vieron todavía. Ya, yo les voy a Podría, ayudar aquí un poco con la, bueno, ya, es que aquí hay una cosa que no se ve al principio, ya, con eso del infinitos números, ya. Pero en general, como para, ya, o mejor, miremos en el problema 2, ya, creo que esos están mejor estructurados respecto a eso, ya. Miremos el 2A, ya. Ahora, debemos traducir eso en lenguaje simbólico. Entonces, acá tenemos afirmaciones. Ya, si Pérez recibió el telegrama, entonces o tomó el avión o prefirió ignorar nuestro pedido. Bueno, aquí no dicen nada más sobre el contexto. podría colocarle el recibir el telegrama como una parte, Eso, aquí. Esto recibió el telegrama, entonces eso lo llamamos P. después un implica, Un implica y después un avión o, que es como el o triangulito, sí, que es el, o el pedido. Entonces, el triángulo aquí, hacia abajo, por así decirlo. aquí el avión, entonces ese El sería triángulo nuestro hacia abajo. Q. Eh, bueno, aquí podríamos ocupar otras letras, ¿ya? O sea, T por telegrama, A por avión, pero estoy ocupando P, Q, R, S y T, o sea, RS, porque eso es como lo más usual que se utiliza. Y aquí entonces la otra parte, proposición atómica, sería PQR, entonces, ya. Entonces, ¿cómo lo unimos esos dos? Con un O Con representado el como triangulito, Ya, con como el una V parecido, pero O, no es una V. y esto es eso, la B. Ahora, ¿saben por qué se utilizan esos símbolos? Eso proviene de teoría de conjuntos. Entonces, este simbolito de acá proviene de que
de la unión. Entonces, si yo tengo dos conjuntos, pongámosle A y B, entonces ya, perdón, eso me pasa porque a veces digo una cosa y pienso otra. A unión B son aquí, en este caso, todos los puntos que o están en A o están en B. Ahora, lo que pasa es que en este caso aquí nos dicen o tomó el avión o prefirió ignorar nuestro pedido. Entonces, A sería acá tomar el avión y B correspondería a ignorar nuestro pedido. Ya, ahora tenemos aquí un pequeño problema. Bueno, pero creo que eso es mal redactado nomás, porque existe un conjunto acá que intersecciona acá. Tomó el avión y ignoró el pedido. Pero en ese contexto acá no sabemos si esas dos cosas son excluyentes o no. ¿Ya? Pero de todas maneras, así interpretaría yo el tema acá digamos, para escribir eso. Y por eso es como una V. Ahora, el otro corresponde a la intersección y eso es el I. Y el I quiere decir de que tiene que estar en ambos al mismo tiempo. ¿Ya? La intersección. La I, o sea, I con Y en castellano, entonces corresponde a que tiene que estar en un conjunto y en el otro al mismo tiempo. Entonces, en ese caso acá, la parte verde correspondería a la intersección acá. Eso es A inter B y eso corresponde a este símbolo, ¿ya? Para que quizás de esa manera les sea más fácil recordar esos símbolos. Ya, miremos el siguiente. Si Pablo recibió el mensaje, entonces asistirá a la reunión y no presentará su renuncia. Entonces, acá, de nuevo tenemos, acá primero, Pablo recibió el mensaje, está el entonces, acá, asistirá a la reunión, eso es una afirmación, PQ, y acá la siguiente afirmación sería presentará su renuncia, R. Y ahora este no lo traducimos acá en esa línea ondulada. Y además acá la unión entre los dos es el I. Entonces ahora sería así, como el techito. ¿Se entendió? La línea Sí, ondulada profesora. significa que no renuncia. O sea que. Ya, Es que perfecto, la gracias. línea ondulada antes, como dijo la profesora, un no. Es el no. Entonces, como que casi como un negativo, por así decirlo, porque te da el valor contrario a tu afirmación. Exacto. Ya, perfecto, gracias. Miremos el siguiente. Si se presentan los síntomas ordinarios de un resfrío y el paciente tiene alta temperatura, entonces si tiene pequeñas manchas en la piel, está con sarampión. Esto está difícil. Ojalá que fuera tan simple. Perdón que lo diga así, pero hoy en día los jóvenes pueden tener pequeños síntomas de resfrío, temperatura alta
y manchas en la piel, y ahí es ese, ¿cómo se llama? PIM o algo así. Ese El síndrome PIN post, o sea, coronavirus. el inflamatorio generalizado ese, por las manchas en la piel, digo. Hay que tener cuidado hoy en día. Bueno, ya, pero supongamos que eso fue escrito en tiempos pre-pandemia. Bueno, ya. Entonces, ya, ¿cómo serían las afirmaciones acá? ¿Alguien quiere dictarme? El presentar síntomas ordinarios de resfrío ya sería una. Ya, Sería una, presenta, podríamos definirla como P. ya, sería acá toda esa parte acá. P, Tendríamos un I, así que habría que conectarlo con lo que sigue, que sería el paciente tiene alta temperatura, que sería mi otra, ya, I, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, mi otra proposición. Lo eh, podríamos dejar como Q. Q, ya, El entonces sería como la línea del entonces, que lo implica. Implica. bueno, ya, Sí, si se me lo olvida. queremos traducir de manera directa, lo podemos hacer. Y después tendríamos otra condición, que PQ, sería si tiene las manchas en la piel. manchas en la piel. R, Entonces, si está R, implica el sarampión. ya, acá S, Pero en ese entonces. caso, el R tendríamos que unirlo a las otras condiciones, A eso me porque tendría que refiero. tener P, Q y R juntos. Es Claro, que claro, sí. S entonces en sí va solamente acá. Ujú. Entonces, para escribir eso bien acá, de manera clara, quedaría como P, I, Q y R, Y R entonces implican el implica S. S, Ujú. ¿ya? Porque si queremos desglosar eso un poco más como está escrito acá, lo voy a escribir acá arriba, sería P y Q, ya eso, de eso estamos de acuerdo. Entonces, si queremos traducir la siguiente parte, a ver, este sí, no, mejor no hacerlo, ¿ya? Ah, ya, ya. Ya, o sea, acá es mejor considerar de que este sí aquí, ups, este de acá, este sí, el de allá, es otra condición más, es solamente una tercera condición. A ver, encuentre la negación de cada una de las afirmaciones y preséntela de tal forma que los conectivos de negación solamente se apliquen a proposiciones atómicas. Ujú. ¿Saben qué? Ahí creo que necesitaríamos más espacio. Con su permiso, pero me voy a copiar acá un poco. Bueno, ya. Entonces tenemos P implica que Q o R. Entonces en las frases eso significó acá, ahí deberían dejar más espacio en las guías para poder escribir ahí inmediatamente. Pérez recibió el programa, entonces o tomó el avión o prefirió ignorar nuestro pedido. Ya, entonces, miremos una hoja nueva. Una corte. A ver, telegrama, avión y pedido. Ya, entonces, el tema era
P, tengo que cambiar de lápiz acá, P implica Q o R. En este caso aquí era el telegrama, o sea, recibo telegrama, ya, era tomar avión acá, o ignorar el pedido. Ya, ¿cómo negamos eso ahora? Primero deberíamos colocar el no P. Ya, o sea, en el sentido de que no recibió el telegrama. Entonces, Sería no tomar el avión o no ignorar el pedido. Pero lo pide solamente en uno. no, de hecho, aquí es el tema, es que, o sea, el no P acá, entonces implica, si no recibió el telegrama, entonces, bueno, el pobrecito tiene solamente esas dos alternativas, ya, el tomar el avión o ignorar el pedido. Como hizo al menos uno de los dos, entonces, si no recibió el telegrama, entonces yo diría más bien de que hizo ambas. Ese del no Q o R, ¿no? Acá esto debería corresponder a ver, como es aquí opcional, hizo uno de los dos. No hay una tercera opción, ¿ya? No podemos decir aquí de que no hizo nada, por decirlo así. ¿Ok? Entonces acá como al principio nos dicen ya tomó una de las dos y ahora entonces la negación sería aquí de que, a ver, o que, a ver, no tomó el avión y no ignoró el pedido. No, o no tomó bueno, ya, a lo que voy es que aquí debería ser eso de que hizo ambas cosas al mismo tiempo. Q y R. Bueno, es un poco, eso se va a ver Esto está después. difícil. ¿Ah? Es que esto está difícil, encuentro yo. Sí, no, es que esas cosas son un poco enredadas en el sentido de que, pero después se les van a aclarar cuando vean las tablas. Claramente hay una cosa respecto al no R. Ups, perdón, estoy con el lápiz grueso todavía. Y acá el no R, si este lo queremos negar, entonces el no R va a ser R de nuevo. Respecto al segundo acá, respecto al B, me refiero solamente. ¿Ya? Ahora, pero ese tema de las negaciones como que es un poco artificial aquí en ese contexto. Miremos el ejercicio 3. Bueno, usted es periodista, investigó la muerte de la señora Jimena Pérez, dama de la Sociedad Nacional. Bueno, una sociedad nacional de qué, no dice, pero bueno, una sociedad nacional.
se logró establecer que las siguientes proposiciones eran verdaderas. Ese ejercicio, de hecho, ayer lo miré de pura curiosidad nomás y lo hice con mis hijos. Y es entretenido porque ese ejercicio aquí es un poco como jugar al Sherlock Holmes aquí. Elemental, mi querido Watson, ¿ya? Entonces, miremos acá, ya. Todas las siguientes proposiciones o afirmaciones aquí son verdaderas. Esa es la parte importante. Entonces nos dicen, ya, el mayordomo o su hijastro asesinó a la señora Jimena. Bueno, uno de los dos fue, ¿ya? Si el mayordomo asesinó a la señora Jimena, el asesinato ocurrió durante o después de la medianoche. O sea, desde las 12 de la noche en adelante, ¿ya? Si el testimonio del hijastro es correcto, eso sí, ojo, cuidado, aquí estamos suponiendo, si el testimonio es correcto, entonces el asesinato ocurrió antes de la medianoche. ¿Ya? Pero solamente si es correcto. Si el testimonio del hijastro es incorrecto o si mintió, por decirlo así, entonces las luces de la casa no se apagaron a la medianoche. Ya, entonces, la última afirmación, las luces de la casa se apagaron a la medianoche y el mayordomo no es millonario. Entonces, ¿qué hacemos con ese problema? ¿Quién fue? El mayordomo. Ya, pero ¿por qué? Tienen que justificarlo. Pucha, me carga cuando tengo que justificar. No No, sé, que, es que fue la cuarta proposición, como que es que igual creo que a lo mejor lo pensé muy rápido, pero como que la cuarta, creo que ahí la cuarta proposición dice que como las luces no se apagaron en la medianoche, ¿ya? el testimonio del hijastro es malo, no sé, yo digo que A ver, aquí a lo sabemos mejor lo que hice muy rápido. todas esas afirmaciones aquí son verdaderas, ¿ya? Por eso se supone que es una B por verdadera y no un ticket, ¿ya? Entonces, en la afirmación 5 nos dicen de que las luces de la casa se apagaron efectivamente a la medianoche, ¿ya? Pero como tú dijiste, en la afirmación 4, el hijastro, a ver, no, perdón, aquí está ligado el testimonio del hijastro con que estaba diciendo de que las luces no se apagaron a la medianoche. Entonces, sabemos que aquí tengo una afirmación P y aquí tengo no P. ¿Ya? Como conclusión, entonces, porque aquí tengo el sí, entonces, ya, aquí, bueno, no pusieron la palabra entonces. Ya. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si decimos, si el testimonio del hijastro es incorrecto, eso es la parte Q acá, suponiendo que el hijastro está mintiendo, ¿ya? Entonces, eso, perdón, ya, no debería tomarlo acá de otra manera, en el sentido de que tomo como Q el testimonio del hijastro, acá, como Q, ¿ya? Y me dicen que si ese testimonio es incorrecto,
entonces significa que ese testimonio es falso. ¿Ya? O sea, si el hijastro estaba mintiendo, entonces las luces no se apagaron a medianoche. Entonces, por lo tanto, lo que saco aquí de conclusión del 4, acá el 5, por decirlo así, me lleva a que para el 4 puedo afirmar lo siguiente. Del testimonio del hijastro, entonces concluyo de que efectivamente las luces se apagaron a medianoche. ¿Está bien? ¿O no? O sea, el hijastro no mintió. O sea, sí, entonces, sabemos, aquí la otra conclusión que podemos sacar es que entonces sabemos de que la afirmación del 3 entonces funciona. Porque en el 3 nos dice, o sea, aquí estamos sacando la conclusión de que el hijastro no estaba mintiendo. Entonces, sabemos que esto de aquí efectivamente es correcto. Entonces, el asesinato ocurrió antes de la medianoche. ¿Ya? Entonces, bueno, dijimos ya, el hijastro no está mintiendo y él afirmó acá una otra cosa de que ocurrió antes de la medianoche, que sería nuestro R. Ahora, el tema es que si eso, entonces lo convalidamos, o sea, lo comparamos con, aparece en la afirmación 2. Si el mayordomo asesinó a la señora Jimena, el asesinato ocurrió durante o después de la medianoche. Y dijimos, todas esas afirmaciones acá son verdaderas. Entonces fue el Pero hijastro. incluso según eso, exactamente, incluso según el hijastro, sabemos que el testimonio del hijastro es verdadero, entonces sabemos que el asesinato ocurrió antes de la medianoche, así que no lo hizo el mayordomo porque como la afirmación 2 es certera, o sea, es verdadera, en el sentido de que si es que el mayordomo lo hizo, entonces lo hubiera hecho después de las 12 de la noche, entonces por lo tanto fue el hijastro. Hijastro igual asesino. Hay que tener cuidado con los hijastros. Bueno, pero ahí ven ustedes si lo miran así como paso por paso, analizando y como contraponiendo cada información. Entonces acá solamente argumentando con los datos que tenemos y la hipótesis. La hipótesis era de que esas 5 afirmaciones acá son verdaderas. Eso es importante. ¿Ya? Porque de hecho en la 4, esa es una afirmación en total que no es falsa. ¿Ya? Por sí solo. No es falsa porque aquí nos dice de que según el testimonio del hijastro. ¿Ok? Eso. Entonces, bueno, veamos acá el problema 4. ¿Dudas, consultas respecto a eso?
¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos habrían dicho el mayordomo y cuántos habrían dicho el hijastro? ¿Saben qué? Para la próxima yo debería hacer como una encuesta ahí en el Zoom para esas cosas. O sea, yo al principio pensé que era el mayordomo, pero fue porque igual lo leí rápido. No, y también el tema es que como que siempre es el mayordomo, ¿cierto? Sí. Es que es por un tema de clasismo, porque igual fue para ver si hay clasismo o no, porque dice el mayordomo no es millonario, y como la señora era o sea, era dama nacional. Sí, lo que pasa es que la verdad es que Clasismo. aquí la información entregada no necesariamente es relevante. Sí, era como un distractor. Eso. Yo, Entonces, pero bueno. Ya. Miremos acá el problema 4. ¿Ustedes se hubieran imaginado que la matemática podría consistir en resolver un pequeño crimen? no, No. ¿Ven? La matemática no es tan terrible. Profe, por ejemplo, si nos colocan un ejercicio así en un control, aunque no creo, eh, ¿necesariamente tenemos que resolverlos con símbolos matemáticos o podemos escribir no por tal cosa, sino solamente escribir, no ya que esto implica, pero con palabras, no con símbolos? Lo que pasa es que aquí está la parte 1 del ejercicio. Usando variables de proposiciones, P, Q, R, etcétera, a formular esas afirmaciones acá. Entonces, habría que haber escrito eso de acá, todo como yo aquí solamente en el 4 lo intenté acá como simbolizar un poco, ¿ya? Pero el tema es que al decir acá este es incorrecto, es falso, y como sabemos de que las afirmaciones son verdaderas, entonces aquí habría que trabajar con la negación, ¿ya? Y cosas así, o sea, eso, pero hay que reescribir eso, digamos, aquí los problemas no van a ser como de texto así, aunque sabes que, no, pero la verdad para el control ahora no estoy encargada de proponer ejercicios, porque igual sería entretenido proponer uno así, pero no estoy en esa comisión ahora para proponer ejercicios. De todas maneras, aquí tenemos un montón de diferentes afirmaciones, ¿ya? Está uno de los dos, entonces aquí asesinó, entonces aquí si llamamos el mayordomo, entonces M y el hijastro H, entonces tenemos M o H implica asesino, por decirlo así, o es igual al asesino y cosas así, o sea, aquí serían muchísimas letras, porque la hora de la muerte, las luces cuando se apagaron y esas cosas, bueno, las luces le pusimos pi, ¿ya? Y como la hora de la muerte le pusimos R, en este caso, en el sentido de que antes de la medianoche, si es después de la medianoche, esto de acá sería entonces el no R, aquí es O no R, ¿me entienden? Intentemos acá el problema 4. Primero, entonces, la proposición, cada número natural mayor o igual
a 2 es divisible por un número primo. Entonces, ¿cómo lo escribimos eso? Con esos simbolitos que tenemos. Empiezo por mientras y después ustedes me pueden dictar, ¿ya? Puede empezar con X pertenece a los naturales. Bueno, de hecho, yo empezaría con un para todo por el cada, ¿ya? X en n, ¿ya? Número natural, como dijiste. Mayor o igual que 2. Aquí con X mayor o igual que 2. Entonces, Entonces n por L, el teorema del resto. No sé. acá X pertenece. existe. Ah. No, aquí justamente la idea Ese es es que no entonces. exista un resto. ¿Ah? ¿Ese es entonces o existe? Es el existe. Ah, ya. Es la Gracias. E al revés. O sea, esa de acá. ¿Ya? Existen, llamémoslo P y M. También dos números naturales. Tales que, bueno, para el tal que existe otro símbolo acá también. Esto, si quieren dejarlo realmente como bien como chino, ¿ya? Entonces el tal que o el tales que lo pueden dejar con una E acostada. Así. También Eso es, podría ser de slack. ¿cómo? O sea, como en la diagonal. También podría ser la diagonal, perdone que la interrumpa. El tal que no es como la diagonal. O nada que ver. Sí, también Nada que podría ver. ser. De hecho, en sí, a mí me enseñaron, ya, si quieren, borro esa parte, porque es muy largo. Bórrete. Acá, tales que, eso sí, bueno, en algunos textos colocan esa línea más bien como una diagonal, pero en sí debería ser una línea larga vertical. ¿Ya? El tal que. Pero aquí existe la opción también de utilizar la E acostada de guatita, tal que entonces X igual a P por M. Y eso sí, ahora aquí tenemos que agregar otra condición que con P un número primo. Y eso lo podemos escribir aquí con la palabra o, digamos, aquí para el número primo, la condición es que P sea solamente divisible por sí mismo o por 1. Ya, pero eso alarga aquí mucho más la respuesta. Profesora, ¿Sí? y también no se debería agregar que el m tiene que ser distinto de 0, porque si x tiene que ser mayor o igual de 2, si m fuese 0, no... Es Es que que sale pertenece a los automáticamente M es naturales. distinto de 0, porque estamos Ah, ya. diciendo que existen los M, Ah, los ¿ya? naturales, sí. Ya, Y el tema es que X es distinto de 0 también porque es un número natural. ya. Sí, no había visto eso. Entonces, por ese lado ahí no tenemos ese problema acá. No, pero está muy bien tu comentario porque al dividir hay que tener mucho cuidado con esas partes. Ya, miremos este ejercicio. Ya, para el esquema predicativo. Ya, bla, 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 bla. De una realización semántica verdadera y una realización semántica falsa. Después de un esquema predicativo en forma normal
que es semánticamente equivalente al anterior y en un esquema en forma normal que es semánticamente equivalente a su negación. Ay. Perdón, es que eso parece más bien una clase de lenguaje ya que... Sí, Pero bueno, acá lo que yo les puedo hacer de todas maneras, acá es traducirles lo que nos dice acá en esa parte que está aquí escrita con esos símbolos. ¿Ya? Eso lo podemos describir en palabras, de todas maneras. Ahora, entonces, ¿cómo sería? Para todo X Aquí, exactamente. existe, o sea, Para pertenece todo a, X pertenece a un, en A o que pertenece a A, ¿ya? Tales que, tal que, para todo, solamente pues uno acá, tal que, bueno, tal que P de X, aquí se entiende, aquí es verdadera, una afirmación, ¿ya? Y después seguimos acá con el O para todo X en A, perdón, ya siempre se me... ya, es que uno intenta abreviar y no alargar las cosas. Aquí, para todo X perteneciente a tal que Q de X es verdadera, donde P y Q son algunas afirmaciones. Eso. Y no dice nada más. Porque aquí falta la conclusión. ¿Ya? Lo único que aquí estamos como definiendo algunas hipótesis de algo que podemos tener después. ¿Se entiende? Sí, profesora. O sea, eso, aquí, a propósito, para el tal que están los 2 puntos también, como ya se dieron cuenta seguramente ahora, acá y acá. Esa notación también es la que ahora como últimamente se está utilizando un poco más por un tema de facilidad de escribir las cosas, es que en el computador, porque normalmente en la pizarra se pondría la raya vertical, pero en el computador va a ser más fácil con con los 2 puntos nomás. ¿Ok? Ups, ping. Bueno, ya, corrí un poco mucho, pero eso. Entonces, ahora, ¿qué significa si queremos hacer una negación de eso ahora acá? ¿Qué me dicen? Si una afirmación es verdadera para todo, o sea, aquí en primer lugar, este O acá se transformaría en un I. O sea, como tengo dos condiciones, si digamos, en esa versión aquí me es suficiente con que una de las dos sea verdadera, entonces para la negación necesito de todas maneras que ambas negaciones sean, digamos, verdaderas ahí, ¿ya? Esto aplica como para lo que nos mostró más arriba, en la que decía de que si no había recibido el mensaje,
no podía abordar el avión y no podía ignorarlo. Sí, Entonces ahí porque no podía el ser pobrecito ninguna de no las dos tiene una porque, tercera opción. claro, y porque si es alguna de ellas, seguiría siendo verdadero. Entonces, Eh, para que no se cumpla, no puede ser ninguna de las dos. ajá. Y en este caso acá, bueno, tenemos que negar entonces ambas. Y a ver, lo único es que el para todo X, a ver, si tenemos para todo X algo verdadero, entonces significa que no hay ningún X para el cual eso es falso. ¿Me entienden? Acá para la primera parte, para el primer paréntesis. Acá, eso es, para todo X en el conjunto, tales que... Ah, no, perdón, no es para todos. Es que no es... sí, aquí está el tal que P de X es verdadera. Eso significa que igual pueden existir algunos X en el A, de manera que P de X sea falsa. ¿Ok? Entonces, no P va a ser verdadera, por decirlo así. Y de esa manera, entonces, tenemos acá el no P de X, acá con el tal que, y aquí entonces existe un X, o al menos uno, en A, tal que no P, ¿ya? Eso sería la negación de la primera parte. Y para la segunda parte, entonces ahí va a ser análogo. Existe un X en A, tal que, bueno, o tal que, si quieren colocarlo con los dos puntos, tal que no Q es verdadera. Y ahora, para tener la negación en total acá, entonces este O se transforma en I. Entonces acá ahora, por decirlo así, tengo solamente los puntos para los cuales ambas afirmaciones al mismo tiempo son falsas. Eso. Entonces, eso sería aquí para la negación acá de esto. ¿Ya? Eso. Ahora... Y leído, entonces, de manera, digamos, semánticamente equivalente, o sea, como en texto, esto aquí se lee, existe un X en A tal que P es falso o que no P es verdadero, y existe un X que está en A tal que no Q es... verdadero, o sea, Q es falso, por decirlo así. Ya, pero eso del verdadero o falso, eso lo van a practicar después, o sea, ahí se va a aclarar un poco más el asunto, me refiero, en cuanto ustedes trabajen con las tablas de verdad, porque ahí después se va a hablar puro de verdadero o falso, o sea, si es verdad o si es mentira, como estábamos diciendo acá, con ese jueguito de acá del asesinato. Y ahí les van a quedar un poco más claro aquí los valores de verdad. O sea, bueno, si es verdad o si es mentira. Eso. Y hay algunas reglas después que también es posible aprenderlas y después solamente se unen los distintos conceptos. Así que no se preocupen, esa parte de la matemática deben tomarla más bien como un juego lógico, eso, mental, como un juego. Y así les va a resultar bien esa parte de la materia.